Hablábamos de la economía real en el comienzo de esta mañana a partir de los datos de actividad que ayer publicó el INDEC referidos a la construcción y a la industria. Bueno, vamos a seguir tocando este tema. Estamos en comunicación con Leo Wilansky de la Asociación de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino, del ENAC. ¿Qué tal, Leo? Gracias por atendernos. ¿Cómo estás? Muy bien, muy buenos días, gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está pasando en particular con la actividad económica? ¿Qué están viendo en materia de rebote? ¿Hay algún rebote? ¿Hay rebote en algunas actividades? Ayer, por ejemplo, el gobierno celebró estos datos de construcción y de industria. ¿Qué están viendo ustedes desde el ENAC? Mira, nosotros la información que tenemos es que la industria PYME Ujú. entró en una recesión tipo L a partir del último trimestre del año pasado y se sostienen esos niveles de capacidad industrial utilizada. Cayó del 61% al 48% y bueno, el primer trimestre de este año está en 50 y el segundo en 51. Por lo tanto, no vemos un rebote Ujú. como se afirma muchas veces desde el gobierno nacional. Por otro lado, ayer también se publicó finalmente la información de la Secretaría de Trabajo, donde el gobierno blanqueó que se perdieron en 6 meses 136.000 puestos de trabajo, que es lo que nosotros venimos informando con el cierre de 10.000 pymes en la primera mitad del año de este gobierno de Milei y de Luis Caputo. Entonces, puede haber algunos sectores como agricultura que haya tenido ahora una actividad tal vez por una buena cosecha, pero en términos generales el comercio, la hotelería, la industria está en una situación de recesión, en algunos casos de 2 trimestres y en el otro caso como la industria de 3 trimestres. Ujú. Entonces, hay que tener mucha atención a lo que pase en el tercer trimestre de este año, porque 3 trimestres pueden ya configurar el inicio de una depresión económica, ¿no? Bien, ¿y qué pasa en este sentido con el empleo? Siempre se sabe que las grandes industrias están un poco más armadas para enfrentar un momento complejo que las pymes. Bueno, justamente el CIPA lo que dice es que en estos 6 meses primero del año se despidieron 136.000 trabajadores registrados privados. Ujú. El sector, digamos, privado, sacando lo que es el Estado de empleados domésticos, sigue con una caída de menos 0,2% de junio respecto al mes anterior. Es decir, que todavía es errática la creación de empleos, se está sosteniendo la destrucción, que es parte de la estrategia que usan los empresarios, fundamentalmente los empresarios pymes, para mantenerse en el punto de equilibrio. Cuando uno no llega con el nivel de ventas, lo que hace es Claro. reducir costos y reducir nómina. Ujú. Lo que por eso el ajuste tiene que tener un horizonte temporal, no puede ser indefinido, porque podés perder el control de una política que te sirve para administrar la inflación o el tipo de cambio y entrar en una recesión que después es una depresión que es muy difícil de controlar. Ujú. ¿Qué están viendo en materia de reforma laboral? El gobierno está deslizando algunas ideas, se entiende que en breve va a dar a conocer un proyecto, más allá de lo ya incluido en la ley bases, el gobierno tiene un proyecto concreto sobre una suerte de fondo de cese similar al que tiene la UOCRA para que se utilice en empleados de toda la economía. ¿Qué visión tienen sobre eso? Ahí lo que yo siento como presidente de una asociación de empresarios es que el gobierno esboza algunos lineamientos donde todo se va a plantear en términos de libertad. Ujú. Es decir, se va a plantear una estrategia de indemnización por rama de actividad E paritaria, inclusive por empresa también, como que cada empresa va a claro. poder adherir o no a ese mecanismo que decidió la rama de la actividad. Claro, y afirma incluso que las empresas que no estén de acuerdo, por ejemplo, con las lógicas de la convención de trabajo que le corresponde por su actividad, pueden no adherirse a esa situación y mantener un esquema individual. Entonces, siento que se está convirtiendo en una política muy atomizada y que nosotros necesitamos que haya mucha claridad para que esta atomización no termine en una regeneración de la industria del juicio, Ujú. porque los trabajadores, cuando empiecen los acuerdos y no se sientan beneficiados, sino por el contrario se sientan perjudicados, van a acudir igual a la justicia. Entonces,
finalmente tal vez el proceso salga en favor del Ujú. empresario en este contexto, pero vamos a tener que transitar la disputa legal. Entonces, lejos de mitigar ese flagelo que muchas veces tenemos los empresarios pymes, con la justicia tal vez se sostenga. Entonces necesitamos mucha más claridad todavía en esa reforma Ujú. laboral que está planteando el gobierno nacional y en particular Federico Sturzenegger. Bien, por último, Leonardo, ¿qué pasa en materia de pérdida de empleos? Recién decías, hay que poner mucho el ojo en este tercer trimestre del año, porque ya hay muchas pymes y muchos sectores que pueden ya pasar de recesión a depresión, es decir, que pueden agudizar Claro. esa situación recesiva. ¿Planean que puede haber mayor cantidad de despidos, de pérdida de empleos en lo que queda del año? Para nosotros la recesión, el escenario más probable es que se mantenga hasta diciembre, por lo tanto pérdida de pymes y de puestos de trabajo registrado privado se van a seguir sosteniendo a la baja. Ujú. Lo que esperamos es que no haya ningún salto discreto del tipo de cambio, ni ninguna devaluación o distorsión de la macro, porque ahí sí vamos a entrar Ujú. en otro golpe recesivo que me parece que el sector no necesita y la economía argentina no necesita. Y que también va a hacer que el plan del gobierno nacional para administrar la macro titubee, algo que tampoco nadie quiere que le vaya mal en términos de administrar el tipo de cambio, controlar la inflación. Entonces, estamos todavía en un plan con muchas incertidumbres por parte del equipo económico. Bien, de acuerdo. Leonardo, muchísimas gracias por estos minutos. A ustedes por darle voz a las empresas nacionales pymes. Muy bien, allí la palabra de Leonardo Bilansky de la Asociación de Empresarios.